Pues buenos días. Esta mañana nos toca ver un poquito de la vida de un misionero, pues de una pareja que se llama Nick y Ruth Ripken. Son misioneros que han servido casi 40 años de su vida, todavía están sirviendo a los cristianos perseguidos en diferentes países alrededor del mundo. Y Nick y Ruth no son sus nombres reales, usan un alias por su seguridad y también por la seguridad de las personas con las que están trabajando. Y esta mañana quiero ver un poquito acerca de su vida y no solo las historias de su vida, pero cómo a lo largo de su vida han respondido al mandato de Dios en su palabra, y han respondido a los llamados que Dios les ha dado. Y quiero empezar esta mañana. Vamos a empezar con la lectura que tenemos y le voy a pedir a Manuel que pase y nos lea. Vamos a estar leyendo Mateo 28, empezando con versículo 16, si lo quieren ir buscando. Mateo 28, 16. Buenos días. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por las vidas de los misioneros que hemos estado aquí compartiendo con la familia. Gracias por esos ejemplos que has puesto ahí, y gracias por los ejemplos que tenemos en la Biblia de personas que tuvieron la fe suficiente para obedecer lo que tú nos has dicho. Te pido que tú nos hables en esta mañana y que salgamos de aquí animados a seguirte. En el nombre de Cristo. Amén. La historia de Nick, su historia comenzó a los 18 años. Nick trabajaba en una fábrica de queso, y en esa fábrica trabajando es cuando escuchó el llamado de Dios a la salvación. Nick creció en un estado de los Estados Unidos que se llama Kentucky. Y Kentucky está en una región de los Estados Unidos que lo llaman el cinturón de la Biblia. Y le dicen el cinturón de la Biblia porque en esa región de los Estados Unidos hay una cultura, como el cristianismo forma una parte integral de la cultura y de la vida de las personas. En pueblos pequeños puedes encontrar una iglesia cristiana casi en cada esquina de ese pueblo. Es una región de los Estados Unidos donde el evangelio ha llegado y muchas personas van a la iglesia. Pero Nick y su familia era una familia dedicada a la agricultura y a la construcción. Y por alguna razón, a pesar de haber crecido en ese lugar de los Estados Unidos donde muchas personas van a la iglesia, nadie consideró a su familia digna para compartir el evangelio con ellos. No sabían nada del evangelio. Y tuvo una vida más o menos pesada. Su papá era muy tajante con él. Y en su último año de la prepa, su papá lo mandó a trabajar en una fábrica de queso. Nick no había terminado la prepa, todavía le faltaban como 2 o 3 meses en la prepa, y su papá dijo: no, vas a empezar a trabajar ahora mismo para que tengas dinero para ir a la universidad. Y el trabajo de Nick empezaba a las 7 de la noche y trabajaba hasta las 3 de la madrugada, terminaba su trabajo, iba a su casa, descansaba un ratito y iba a la escuela. Y dice que no faltó ni un día de la escuela con ese horario que tenía, aunque un día sí comentó en una de sus historias que llegando a la escuela, en su clase de las 8 de la mañana se durmió
y se despertó creo que como a las 2:30 y estaba en otra clase totalmente, pero la maestra lo dejó estar durmiendo porque sabía el horario que llevaba con el trabajo. Pero estaba trabajando en esa fábrica y era el turno de noche, entonces estaba ahí solito trabajando. Dice que la persona más cercana estaba como a 50 metros, 100 metros. Y una noche, en el lapso de como 45 minutos, 3 veces escuchó que alguien le decía: Nick, ¿estás cansado de correr? ¿Estás listo para seguirme? Y por supuesto Nick pensó que alguien se había acercado, ¿verdad? Que le estaba dando una broma ahí. Entonces la segunda vez dijo: pues me voy a voltear rápido para ver quién está ahí. Y la segunda vez se volteó y no estaba nadie. Entonces ya para la tercera vez, en lo más profundo de su corazón, sabía que era la voz de Dios que le estaba hablando. Entonces, reconociendo que era la voz de Dios, esa tercera vez, ahí en la fábrica, se arrodilló y entregó su vida a Jesús. Y lo que hizo al día siguiente, porque habían tantas iglesias ahí en el pueblito donde creció, decidió: pues voy a ir a una de esas iglesias a ver si puedo hablar con un pastor. Y fue a 2 iglesias grandes y los pastores no creyeron lo que les estaba contando de que tuvo un encuentro con Jesús ahí en la fábrica y que había dado su vida a Cristo. Dijeron: pues así no funciona, ¿verdad? Pero sí encontró a un pastor joven que dijo: pues sí, se ve que has tenido un encuentro con Jesús. Y tomó la decisión de interesarse en él y ayudar a este joven Nick que había dado su vida a Cristo. Y le dijo: Nick, quiero que cada día leas un capítulo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento. Y pobre Nick ni sabía qué era el Nuevo Testamento, ¿verdad? El pastor le tenía que mostrar qué era el Nuevo Testamento y todo eso. Y una vez que llegó a la universidad, estaba leyendo aquí en Mateo y recuerda la primera vez que llegó al capítulo 28 y leyó estas palabras que leímos esta mañana, donde dice: id a todas las naciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esa idea de que el creador del mundo, que Dios mismo nos hubiera ordenado ir a todas las naciones, le captivó el interés, porque aquí estaba viviendo en Kentucky, ¿verdad? Un pueblo pequeñito. Él no sabía que había posibilidades afuera de donde él estaba viviendo, ni siquiera sabía cómo podía salir de Kentucky y mucho menos cómo ir a otro lugar del mundo para hacer lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer, que Dios le estaba ordenando, nos ha ordenado hacer. Y resulta que durante su segundo año en la universidad llegó un doctor, un médico, que vino a hablar con los estudiantes y les platicó de su tiempo que sirvió como misionero por 20 años como un médico misionero en Tailandia. Pues se imaginan, Nick se emocionó porque por primera vez conoce a una persona que ha estado haciendo lo que Dios estaba diciendo en Mateo 28. Entonces fue y habló con ese doctor, le dijo: oye, ¿qué puedo hacer yo para convertirme en misionero, para ir y hacer discípulos como Dios nos está ordenando? Y el misionero le dijo: pues si quieres ir a servir como misionero, hay un proceso y primero tienes que prepararte. Y justo fue lo que Nick hizo. Empezó a prepararse para ir a servir como misionero. Y finalmente llegó el día en que él y su esposa, y déjame ir un poquito atrás porque hay diferentes maneras que personas van al campo misionero. Una de las maneras tradicionales que se ve en los Estados Unidos es que hay juntas misioneras donde personas van, tienen una entrevista con la junta misionera, ellos deciden si son aptos para ir y los envían. Es un modelo, no necesariamente lo que la Biblia nos dice, pero es el modelo que han usado por años. Y es lo que ellos sabían. Entonces fueron a esa junta misionera para ser entrevistados. Y Ruth, su esposa, pues ella era el modelo
de una persona que uno se imagina que va a ir al campo misionero, ¿verdad? Creció en una familia cristiana, su papá era el pastor de la iglesia, ella conoció a Cristo, decidió seguir a Cristo desde una temprana edad. Creo que en el 6º año de la escuela escribió un trabajo acerca de África y desde que hizo ese trabajo ella sabía en su mente que quería ir y servir en el país de África como misionera. Supo cómo decirle a la Junta Misionera acerca de su llamado a las misiones. La Junta Misionera súper impresionada con Ruth y estaban listos para enviarla. Y después de Ruth llegó Nick y le preguntaron a Nick la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu llamado a las misiones? ¿Y qué es lo que Nick responde? Él dice, pues, leí Mateo 28 y Mateo 28 dice, ir y hacer discípulos. Y es lo que quiero hacer. Y la Junta Misionera dice, no, a lo mejor no nos entendiste, ¿verdad? A lo mejor no entendiste que el ser nombrado como misionero tienes que saber cómo hablar del llamado que Dios ha puesto en tu vida. Tiene que ser algo especial. Y Nick le responde, no, a lo mejor ustedes no entienden. He leído Mateo 28 y dice que vaya por todo el mundo y que evangelicemos y hagamos discípulos, y solo estoy tratando de ir. Fue la respuesta que Nick le dio a ellos, porque Nick entendió este punto, el punto clave que entendió leyendo Mateo 28, es lo que él entendió es que si eres seguidor de Cristo, si somos seguidores de Cristo, no tenemos la opción de ir o no ir, ¿verdad? La opción que tenemos es, ¿será a Jerusalén? ¿Será a Judea? ¿Será a Samaria? ¿O será hasta lo último de la tierra? Esas son las opciones. La opción de ir no es una. Dios nos manda que debemos ir. Y eso es lo que entendió Nick leyendo este capítulo de Mateo. ¿Ves? El llamado es a un lugar específico, en un momento específico en tu vida, a donde Dios te quiera enviar, ¿verdad? Es como si Dios sabe que la mies es mucha y dice, pues aquí está una persona lista para obedecer, entonces está poniendo a esa persona en el lugar donde Él quiere que esté para que siga esa mies. Entonces nosotros, guiados por el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, que seremos testigos, ¿verdad? No dice que vamos a tener la opción de ser testigos, dice que seremos testigos en cada uno de esos lugares, sea a la vuelta de la esquina o sea en el otro lado del planeta. Y es una de las razones, quiero que pongan el mapa aquí, es una de las razones por la que hemos estado tomando esos tiempos cada domingo en la mañana para orar por las misiones. Aquí está un mapa de los lugares que hemos estado orando en este año, diferentes lugares donde hay misioneros o donde no hay misioneros, donde hay necesidad de Cristo. Es para que podamos ver lo que Dios está haciendo alrededor del mundo, para que no estemos pensando solo en mi círculo aquí pequeñito, pero para que nos abra un poquito la perspectiva de lo que Dios está haciendo en otras partes del mundo. Estamos orando por lugares que no tienen acceso al Evangelio, o donde el Evangelio es como tan débil que los creyentes están solos y dispersos en esos lugares. Esta mañana oramos por la sierra, por las rancherías en la sierra. Hemos estado orando por Albania, hemos estado orando por creyentes en Somalia. Oramos por creyentes en lugares difíciles, en África, en Asia, en lugares donde muchas veces no tienen acceso, como están siendo perseguidos. Y lo interesante es que ni tú ni yo sabemos lo que Dios está haciendo con esas oraciones. Pero lo que Dios nos pide es que oremos por ellos. Y en la vida de Nick, pues él le ha tocado trabajar y visitar con cristianos perseguidos. Y esos creyentes dan
testimonio del poder extraordinario que ellos recibieron de Dios durante un tiempo. Como en un tiempo difícil recibieron algo extraordinario de Dios, y sin duda un tiempo en el que hubo oración unida por esos creyentes, por su comunidad, por su iglesia. Y esa oración que se levantó por ellos fue lo que les permitió ser el pueblo de Dios cuando pensaban que ya no podían hacerlo. Por eso estamos orando por estas zonas donde el evangelio es muy poca. Pues considerando la vida y el ministerio de Nick, hay un versículo que me gustaría que leyéramos, y es Primera de Tesalonicenses 1:2. Si lo pueden ir buscando, Primera de Tesalonicenses 1:2, por favor. Aquí Pablo, en una de sus cartas, como hace en varias de sus cartas, está orando por los cristianos, los creyentes en esa área. Y aquí en versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana quiero ver esas tres cosas que menciona Pablo ahí, y quiero ver ejemplos en la vida de Nick y Ruth, cómo podemos ver esas cosas en sus vidas y cómo podemos nosotros también aplicarlo en nuestras vidas. Pero esas tres cosas que dice ahí: le doy gracias a Dios por la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, empezando con esa primera parte, ¿verdad? La obra de vuestra fe. Y se me hace interesante que no es solamente una obra, ¿verdad? Tiene que ser una obra de fe. Vemos a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y no vamos a ir ahí, pero en esas 7 iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias se les dice repetidamente: conozco tus obras, ¿verdad? Él ve las obras de esas iglesias, pero desafortunadamente para algunas de esas iglesias, esas obras eran engañosas, diremos, ocultaban una fe vacía, ¿verdad? Estaban haciendo obras, pero las estaban haciendo sin fe. Y en el pasaje que leímos esta mañana, en Mateo 28, dice Cristo a sus discípulos, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo les está diciendo: el poder, la autoridad, la tengo yo. Cristo tiene el poder, Cristo tiene la autoridad para que cumplamos lo que nos está diciendo en Mateo 28. Y por eso tiene que ser una obra de fe. No lo estamos haciendo en nuestro propio poder, lo estamos haciendo en el poder y la autoridad de Cristo. Busquen 2 de Tesalonicenses 1:11, por favor. Vamos a ver unos ejemplos aquí de cómo es que lo estamos haciendo en el poder de Dios. 2 de Tesalonicenses 1:11. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, la obra de fe, lo que está cumpliendo Cristo en nosotros, es con su poder, es en Cristo. Hebreos 13.
Hebreos 13, versículo 20. Y vemos aquí, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el poder de la resurrección, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, aquí dice, os haga aptos en toda buena obra, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciéndolo, ¿quién? Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Él haciendo la obra en nosotros, en el poder de Cristo. Esta obra de fe no es en nuestro poder, sino en el poder de Cristo actuando en nosotros, ¿verdad? En su poder y su autoridad vamos a salir y hacer lo que nos está diciendo de hacer discípulos a todas las naciones. Un día Nick y su familia estaban bajando la montaña, estaban en el país de Malawi y estaban bajando la montaña en coche hacia la cuenca del lago Malawi para visitar algunas aldeas. Estaban saliendo a visitar diferentes aldeas y un día a lo lejos 3 hombres estaban sentados en la ladera de la colina y cuando se acercó el coche, de repente estos hombres saltaron y entraron a la carretera y pararon el coche de Nick. Y uno de ellos les preguntó, ¿son ustedes los que traen a Dios a las aldeas? ¿Verdad? Llevamos 3 días y 3 noches durmiendo aquí porque alguien nos dijo que ustedes pasaban por aquí algunas semanas. Y queremos preguntarle si traería a Dios a nuestro pueblo. Querían que Él les llevara, les predicara acerca de Dios. Entonces, ahí acordaron un día para regresar y Nick decidió, pues voy a ir a mi casa y me voy a preparar bien porque es una carga que no esperaba, pero quiero hacer un buen trabajo. Entonces por fin llega el día y cuando llega a esa aldea descubrió que no solo era una aldea, habían invitado a 3, 5 más aldeas para que estuvieran ahí juntos para que pudieran escuchar de Dios. Unas 300, 500, como 500 personas que estaban ahí. Y por fin dijeron, pues ya estamos listos. Tráenos a Dios, por favor. Solo que ahora Nick tenía un problema. Ya era de noche. Habían esperado casi como hasta las 10 de la noche para que empezara y ya era muy oscuro. Tenía su Biblia, pero ni siquiera podía ver ni una página de su Biblia. Tenía todas sus preparaciones y ahí estaba parado frente a todas estas personas y ni podía leer ninguna cosa de lo que había preparado para compartirles. Y ahora estaba ahí sin saber qué hacer. Y dijo, pues voy a empezar desde Génesis y voy a compartir las historias que conozco del Antiguo Testamento. Vamos a ir hasta el Nuevo Testamento y voy a ir compartiendo esas historias que conozco. Y la enseñanza duró unas 4 horas. Por fin, como a las 2 de la madrugada, Nick dijo que entró a una choza que habían apartado ahí para él. Tenía una cama de paja en el suelo y cayó ahí exhausto por las 4 horas de enseñanza que les había dado. Y a las 6 de la mañana vienen, pues no sé si hay puertas en la choza, pero a las 6 de la mañana llegan a despertarle. Los ancianos llegan y dicen, Nick, despiértate. Hemos estado hablando en un grupo como ancianos toda la noche y creemos que lo que nos has dicho es verdad. Este es el Dios que hemos estado esperando y hemos decidido creer. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, Nick decidió quedarse con ellos algunos días más, como unas 2 semanas más, contestando sus preguntas, enseñándoles. Dice que muchos en aquel día también fueron bautizados.
Y una mañana Nick se levantó y vio que 8 hombres estaban ahí parados, tenían unas mantas enrolladas, tenían un poquito de comida, tenían un hilo con una botella de agua ahí amarrada, y vio que los ancianos estaban ahí alrededor de estas 8 personas y estaban orando por ellos. Y Nick se acerca y les pregunta: oye, ¿qué está pasando? Y los ancianos dijeron: Nick, llevamos esperando muchas vidas. Durante muchas vidas nadie como ustedes ha venido. Así que hemos reunido a algunos de nuestros hombres más maduros y vamos a cuidar de sus familias, vamos a cuidar de sus cosechas, su ganado. Y esos hombres irán a las aldeas alrededor y no se van a detener hasta haber caminado como un día en cada dirección, llevándoles Dios, el mensaje de Dios, a estas otras aldeas. Entonces, aquí Nick, ¿verdad? Unos hombres lo pararon. Si Dios sabía que aquí la mies está lista, ¿verdad? Y aquí está un hombre listo, los pone juntos para lograr lo que Dios quiere hacer. Efesios 2:10, por favor. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Fuimos creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Cuando le creemos a Dios, cuando creemos lo que Dios dice es verdad y respondemos en obediencia, o sea, respondemos en obediencia para hacer esa obra de fe, vemos el poder de Dios, vemos las maravillas que solo Dios puede hacer cuando no lo estamos haciendo en nuestro propio poder. Entonces, la segunda cosa por la que Pablo le da gracias a Dios es el trabajo de vuestro amor. ¿Verdad? El trabajo no es fácil, habla de dolor, habla de esfuerzo. Podemos pensar en lo que resultó en Génesis 3, después de la caída del hombre, ¿verdad? Que ahora el trabajo iba a ser por dolor, el parto de la mujer también iba a ser dolor. Ese es el trabajo del que estamos hablando, que lleva un esfuerzo. Pero lo que también vemos, y lo vamos a ver en 1 Corintios 15, 58, si pueden ir buscándolo, por favor. Y vamos a leer el 57 también. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo, lo que estamos haciendo por Cristo, para Cristo, dice que no es en vano, que vale la pena el trabajo de vuestro amor. Cantares 8:7, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares 8, versículo 7. Quiero que veamos aquí un versículo acerca del amor, para que entendamos un poquito por qué estamos trabajando, ¿verdad? ¿Qué es ese trabajo de nuestro amor? Cantares 8:7. Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor,
ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. El valor del amor dice que si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, dice que su oferta sería totalmente rechazada, ¿verdad? Es un amor valioso. Y lo vimos la semana pasada y quiero que lo leamos otra vez esta mañana en Romanos 8. Romanos 8:31, por favor. Romanos 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Dice, nada nos podrá separar de ese amor valioso de Dios. Ese amor nos sostiene, pero también es lo que nos impulsa a querer compartirlo con los demás. En 1991, el viaje de Nick y Ruth los llevó a Somalia. Después de 2 años, tuvieron 2 años en Malawi, pasaron 5 años en Sudáfrica. Ellos sintieron la necesidad de ir a donde el Evangelio todavía no había llegado, a donde la gente tenía poco o ningún acceso a Cristo, y decidieron que ese lugar que Dios los estaba guiando a Somalia. Y pasaron 7 años en Somalia, y en esos 7 años observaron sin poder hacer nada cómo la mayoría de los creyentes eran martirizados por su fe. No me acuerdo muy bien los datos, pero creo que cuando recién llegaron a Somalia habían como 150 creyentes, y cuando salieron de Somalia dicen que habían menos de 10 porque muchos eran martirizados. Y durante su tiempo en Somalia, algo trágico ocurrió en sus vidas que cambiaría para ellos el camino en el que andaban. Uno de sus hijos, Timoteo, tenían 3 hijos. Timoteo era el segundo hijo. Timoteo padecía de asma, y ya que había llegado la temporada de lluvias, había mucho moho en el aire, y causó que Timoteo tuviera una obstrucción pulmonar. Y en la madrugada Timoteo despertó a sus papás porque no podía respirar, y enseguida Nick se dio cuenta de lo grave de la situación. Entonces se dirigieron inmediatamente al hospital más cercano. Dice que en el camino el corazón de su hijo se detuvo, y ahí en el carro dejó de respirar, y Nick intentó reanimarlo,
ahí en el coche hasta que llegaron al hospital. Llegaron al hospital, los médicos intentaron todo lo que podían hacer, pero su hijo de 16 años no sobrevivió. Y se pueden imaginar que ante esta tragedia en la vida de Nick y de Ruth, de la muerte de su hijo, dice Nick que una sola pregunta como daba vueltas en su cabeza. Y esa pregunta era, ¿vale la pena Jesús? 3 meses después del entierro de Timoteo, la familia regresó a los Estados Unidos. Y parecía que el tiempo que iban a tener en el campo misionero había llegado a su fin. Y durante meses, Nick lidiaba con esas dudas que lo atormentaban día y noche, ¿verdad? ¿Vale la pena Jesús? Todo el tiempo, el gasto, la energía, los sacrificios de tantas personas, ¿valió la pena? ¿Verdad? ¿Qué habíamos logrado? Se estaba preguntando, ¿qué habíamos logrado, si es que habíamos logrado algo durante esos años que estuvimos en Somalia? ¿Verdad? Ellos sabían que cuando fueron a África, cuando dejaron todo atrás y como familia se fueron a África, sabían, y debemos entender cuando tomamos esos pasos de obediencia, sabemos que vamos a sufrir desafíos porque estamos entrando a una cultura que no conocemos, ¿verdad? Van a haber desafíos físicos, emocionales, espirituales, ¿verdad? Sabemos que en un mundo caído cosas malas les van a suceder a las personas buenas, ¿verdad? Ellos sabían que cada día tendrían que morir a sí mismos, ¿verdad? Lo vimos esta mañana en lo que estamos cantando, lo que mencionó Beto. Tenemos que morir a nosotros mismos cada día. Ellos lo sabían y descubrirían que el camino a la victoria no reside en mi propio poder, no reside en su propio poder, sino en el poder de Dios en ellos y a través de ellos. ¿Verdad? Como vimos aquí en Romanos 8, lo voy a leer otra vez, del 35, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? En medio de todas esas pruebas, contados como ovejas de matadero, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense leyendo esas palabras otra vez en la luz de lo que le pasó en su vida, ¿verdad? Viendo el poder de la resurrección de Dios y el amor que Él tiene para cada uno de nosotros, este amor incomparable por nosotros. Y no es que el dolor desaparezca, ¿verdad? Cada día están viviendo y sufriendo, me imagino, el dolor de haber perdido a su hijo. Pero Dios, en su misericordia, usa el dolor para fortalecernos, ¿verdad? Usa el dolor para hacernos más sensibles al dolor de otras personas quizás. Nos hace más dependientes de Él y más conectados con esta idea de la eternidad, del poder de la resurrección. Y Nick y Ruth con el tiempo llegaron a sentirse más conectados con el amor de Dios y ese poder de su amor, ¿verdad? A pesar del dolor, de la pérdida, de todo lo que habían visto,
decidieron que Jesús vale la pena. Entonces, en 1998, un año después del fallecimiento de su hijo, el Espíritu Santo los guió, que los ha llevado en un viaje a varios países del mundo a aprender, a visitar, a conocer y escuchar las historias de los creyentes perseguidos alrededor del mundo. Y aquí es donde quiero que vamos a ver esa tercera parte de lo que Pablo le da gracias a Dios en la vida de los creyentes, ¿verdad? La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, y la tercera es la constancia en la esperanza. Esta constancia es una paciencia continua o una paciencia perseverante, o sea, una firmeza que no pierde la confianza, ¿verdad? A pesar de las circunstancias de la vida, no perdemos la confianza en esa esperanza que tenemos. Vamos a Gálatas 6:9. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿verdad? Y versículo 8, para dar un poquito del contexto, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu o para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si estamos trabajando, segando, sembrando para el Espíritu, segaremos si no desmayamos, y lo que estamos cosechando es vida eterna para las personas que no conocen a Cristo. En Romanos 15:13, Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. ¿Verdad? Podemos abundar en esperanza por el poder del Espíritu, por Cristo en nosotros. Por eso podemos abundar en esperanza. Por eso en tiempos difíciles podemos estar constantes en esa esperanza. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya tenemos, pues, el capítulo 11 nos está hablando de todas esas personas que obedecieron en fe. Y dice, tenemos esos ejemplos de personas que han obedecido en fe, ¿verdad? Y esas personas nos deberían inspirar a estar firmes, a tener esa confianza constante. En el primer viaje de Nick, porque regresaron en 1998 y iban a visitar a cristianos en lugares donde hay mucha persecución, y el primer viaje los llevó a Rusia y a media docena de países que antes formaban lo que se llamaba la cortina de hierro. Y ahí Nick conoció a un hombre llamado Dimitri. Dimitri estuvo encarcelado por su fe unos 17 años, estuvo preso en Rusia por su fe. Y
Dimitri le estaba contando su historia de encarcelamiento, que estaba ahí en una celda pequeña y donde era el único creyente en una prisión de unos 1,500 criminales endurecidos, el único cristiano en ese lugar. Pero cada mañana al amanecer, Dimitri se ponía de pie junto a su cama, alzaba sus manos, oraba y cantaba en voz alta, cada mañana. Y sus compañeros de prisión, pues, imagínense, se reían de él, se burlaban de él, agarraban sus tazas de metal y ahí contra los barrotes hacía un montón de ruido, ¿verdad? Se reían, hasta algunos le tiraban excremento humano para burlarse de él, para silenciarlo. Pero por 17 años se paraba, oraba y cantaba en voz alta. Y sus carceleros siempre lo amenazaron de muerte si no renunciaba a su fe en Jesús. Decían que iban a torturar a su familia a menos que firmara una confesión por sus supuestos crímenes contra el Estado. Y Dimitri se negaba a renunciar a su fe, entonces los guardias por fin decidieron, pues vamos a ejecutarlo, porque no está firmando para renunciar a su fe. Pero en ese momento los están arrastrando por el pasillo, llevándolo a ejecutarlo, y algo inesperado, algo extraordinario ocurre. 1,500 criminales endurecidos se ponen de pie, alzan sus manos y comienzan a cantar. Comienzan a cantar esas alabanzas que Dimitri había cantado por 17 años. Los guardias se quedan atónitos al oír el canto de alabanza y no saben qué está pasando y le preguntan a Dimitri, pues, ¿quién eres tú? ¿Qué está pasando? Y Dimitri solo responde, soy hijo del Dios viviente y Jesús es su nombre. Pues, tomados por sorpresa, los carceleros lo devolvieron a su celda y tiempo después Dimitri fue liberado y pudo regresar con su familia. Pero la constancia en la esperanza, 17 años. Perdón. Pues la mayoría de nosotros, espero que la mayoría de nosotros jamás seremos encarcelados por nuestra fe. Que no vamos a ser condenados a muerte por nuestra fe en Cristo. Pero la pregunta es esta: ¿estaremos firmes en libertad como lo estuvo Dimitri durante su confinamiento? ¿Constantes en vuestra esperanza? ¿Ves? La estrategia del enemigo es esta. El enemigo quiere impedir que las personas tengan acceso a Cristo, ¿verdad? El enemigo está ahí para estorbar los planes de Dios, para que todos lleguemos al arrepentimiento. Y el enemigo sabe, si no puedo impedir que te acerques a Cristo, pues voy a intentar silenciarte, ¿verdad? Voy a querer avergonzarte o asustarte para que ahora tú no compartas lo que tú sabes de Cristo. Quiero que guardes a Cristo, a Jesús para ti mismo, ¿verdad? Entonces, su estrategia es que no compartamos a Cristo, que lo tengamos ahí en silencio. Y Jesús nos mandó ir por todo el mundo. Eso es lo que vimos en Mateo 28. Jesús nos manda ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Y no solo eso, nos prometió el poder del Espíritu Santo para cumplirlo. ¿Verdad? No lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Y no importa a dónde vayamos, ¿verdad? Él siempre estará con nosotros.
Y tal vez eres una de esas personas que piensas, pues yo me atrevería a obedecer, ¿verdad? O estás pensando, si Dios me llamara, yo haría lo que Nick y Ruth han hecho, ¿verdad? Pero si solo Dios me llamara a hacerlo, yo me atrevería a obedecer. Pues tengo buenas noticias. La Biblia nos dice que no tienes que preocuparte por eso, ¿verdad? No tienes que debatirlo. Si eres seguidor de Cristo, se te ha ordenado ir. Tenemos que ir. La pregunta es simplemente en este momento, ¿a dónde quiere Dios que yo vaya? ¿Verdad? ¿A la vuelta de la esquina? O a lo mejor me está poniendo una carga para ir a otro lugar del mundo. Y Nick obedeció ese mandato de Dios. Y obedeció el llamado de Dios que lo llevó a Somalia. Y ahí ya vimos, presenció muerte, destrucción. Sus amigos más cercanos fueron asesinados por simplemente creer en Jesús. Perdió a uno de sus hijos en Somalia. ¿Verdad? Nick en su vida ha afrontado tragedias inimaginables. Sin embargo, también ha visto cómo la fe puede transformar radicalmente la vida de las personas, incluso en esos lugares más oscuros del mundo. Tenemos el mandato de ir. O tal vez estás pensando, pues sí, yo quiero obedecer, pero ¿quién soy yo para que Dios me use? ¿Verdad? Nick, en su propio pueblo, su familia, era una familia que parecía que no era digna de recibir el Evangelio, ¿verdad? ¿Quién era Nick? Una persona que las personas de su pueblo no lo veían como digno. ¿Quién era Nick para que Dios lo usara en otra parte del mundo? ¿Verdad? Hemos estado estudiando en Primera de Samuel la vida de David. David era el más pequeño de sus hermanos, pero Dios lo eligió como rey. Dios lo usó para derrotar a Goliat, el enemigo del pueblo de Israel. Noé no era un maestro constructor de barcos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? Dios lo usa para construir el arca. O Moisés, ¿verdad? Moisés no tenía su título en liderazgo de multitudes de personas, pero Dios lo usa para sacar a su pueblo de Egipto y a guiarlos a la tierra prometida. No era por lo tan importante o bueno que eran las personas, sí tenían un corazón dispuesto a obedecer a Dios, y por eso Dios los pudo usar en grandes maneras. Entonces, no se trata de que sea digno o no. Dios nos ha justificado, nos ha comprado por precio en sus ojos. Cada uno de nosotros somos dignos, porque no es en nuestro poder, sino en el poder de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, que vamos a poder cumplir la gran comisión. O tal vez estamos dejando que las circunstancias de la vida afecten nuestra obediencia, ¿verdad? Lo he experimentado en mi vida, ¿verdad? Cuando tomamos ese paso de querer obedecer, ¿verdad? Le decimos, Dios, sí, creo lo que tú me dices y quiero obedecer, y doy ese paso de obediencia. ¿Y qué es lo que pasa? Llegan las pruebas. Nuestra fe será probada muchas veces. Personas que, pues esta mañana vamos a anunciarlo del discipulado, ¿verdad? Personas que dicen, sí, quiero crecer en mi conocimiento de Dios, quiero tener una relación más íntima con Dios, y eso, lo del discipulado, creo que sea importante, y tomo ese paso de obedecer. ¿Y qué es lo que resulta? Vienen pruebas, ¿verdad? Para ver si en verdad es algo importante para ti. Van a venir distracciones o van a venir otras cosas que nos van a causar a dudar o decir, pues por ahora no. Van a venir pruebas, o cuando hay estos viajes para el apoyo a las misiones y dices, sí, Dios, quiero obedecer, creo que es algo importante, y ¡pum!, llegan las pruebas, algunas cosas, y dices,
Ay, qué mala coincidencia. No, no son coincidencias, son pruebas. Porque van a pasar cosas con el trabajo, o van a pasar cosas en tu vida, o cosas van a pasar que ponen a prueba nuestra fe. Entonces, no se trata de las circunstancias en la vida, porque las pruebas van a llegar. Y si esperamos hasta que todo sea perfecto, que sea el momento perfecto o un mejor momento para responder con obediencia a lo que Dios nos pide, yo creo que nunca lo haremos, porque nunca va a ser el mejor momento, siempre va a haber algo. Y por eso Mateo 6:33 nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, todo lo demás se va a acomodar, pero tú busca primero el reino de Dios y obedece lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y regresando a donde empezamos esta mañana, a Mateo 28, dice Mateo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es interesante que algunos dudaban. Y a lo mejor viendo Jesús, viendo que estaban dudando, se acerca y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? En mi poder, con mi autoridad, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, lo que estás haciendo aquí, lo que hemos estado haciendo aquí, ahora ve y hazlo en Jerusalén, hazlo en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y les dice: confía en mí, ten fe, porque yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos de personas como Nick y Ruth y otros misioneros a los que hemos compartido aquí. Gracias por sus ejemplos de fe. Gracias por esas personas en la Biblia que tenemos como ejemplos también, que por fe obedecieron lo que tú les pediste. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestra incredulidad, que podamos ser constantes en nuestra fe, laborando en ese amor y haciendo esas obras de fe que tú nos estás pidiendo. En el nombre de Cristo. Amén.